Muy buenos días, mi nombre es Jorge Andrés Correales, soy estudiante de Electricidad Industrial, FESAT Vitama. En esta ocasión vamos a hacer un repaso de la unidad 2 de Física Eléctrica auspiciada por el profesor Eddie Gama. En este caso vamos a hablar sobre la ley de Gauss, la cual establece que el flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie llamada superficie gaussiana es igual a la carga neta encerrada por esa superficie dividida por la permitividad del vacío. Esta ley es una de las cuatro ecuaciones de Maxwell y se usa para calcular el campo eléctrico en sistemas de simetría. En este caso, donde se establece que phi es el flujo neto de la carga, es la intensidad del campo eléctrico por el diferencial del vector de la superficie, que estamos hablando del trozo de metal de la superficie, bien sea cónico, cuadrado, rectangular, etcétera. Q es la carga contenida en la superficie y E es la constante dieléctrica del medio. Capacitancia. La capacitancia es la capacidad de un componente como un capacitor para almacenar energía en forma de carga eléctrica. Se define como la relación entre la carga almacenada y la diferencia de potencial o voltaje entre sus conductores y se mide en faradios. La corriente eléctrica, su unidad básica son los amperios, es el flujo de carga eléctrica generalmente en electrones a través de un material conductor en un circuito eléctrico, que representa la cantidad de carga que pasa por un punto en un segundo. Es un fenómeno físico para el funcionamiento de aparatos eléctricos. La corriente obviamente es lo que nos permite hoy en día nuestro estilo de vida. Y en este caso, pues nosotros manejamos dos tipos de corriente, que es la corriente continua, que básicamente es el flujo de electrones que se mantiene en una sola dirección, que es el tipo que se utiliza sobre todo en las baterías. En este caso, de tipo de corriente, no existe la frecuencia, dado que solamente va en una sola dirección. Y tenemos la corriente alterna, que es el flujo de electrones que cambia de dirección periódicamente. Esa es la corriente que llega a nuestros aguares, industrias, y la gran ventaja que tenemos con la corriente alterna de la corriente continua es que la corriente alterna es la que permite transportarla en grandes trayectos sin tanta pérdida de energía. La resistencia eléctrica, su medida son los ohmios. Básicamente la resistencia eléctrica es una fuerza que contrarresta o básicamente se opone al flujo de la corriente. Eh, Nosotros la conocemos hoy en día en diferentes tipos o modelos, desde potenciadores y las resistencias muy comunes, que son el código de colores, que en este caso vienen para hallar su capacidad en 12 tipos de bandas, que es 0 negro, 1 marrón, 2 rojo, 3 naranja, 4 amarillo, 5 verde, 6 azul, 7 violeta, 8 gris y 9 blanco. Existen tipos de diferentes, los materiales se diferencian es por la resistencia a las corrientes. Obviamente, digamos, en este caso, el cobre es un muy buen conductor, igual que el oro y la plata. Pero si estamos hablando de otro tipo de resistencias, como la madera y el aire, son muy buenos aislantes. Bueno, la ley de Ohm básicamente establece que es la forma, una ecuación donde podemos desarrollar cierto tipo de actividades o problemas para poder hallar el voltaje, que es básicamente la resistencia por la corriente, donde el voltaje es el potencial eléctrico en voltios y la corriente en amperios. La resistencia obviamente está dada en ohmios, y de aquí básicamente podemos también sacar otras ecuaciones para poder también hallar la potencia, que básicamente serían en watts. Y por último, los circuitos de corriente directa, que básicamente se expresan en circuitos en serie, en paralelo, o en este caso que están en la imagen, circuitos mixtos.
que es básicamente lo que nosotros utilizamos en electrónica básica, y de esto nos permite para hallar obviamente diferentes tipos de situaciones en nuestra vida cotidiana y en nuestros trabajos básicamente. En el trabajo escrito presento una serie de problemas adjuntos para explicarlos con más detalladamente, cómo se expresan, qué es la capacidad de cada uno, expresar básicamente cada uno de los conceptos con más al detalle. Muchas gracias y espero que haya sido de gran ayuda.